Como periodista, ¿cómo describirías el clima social y político que heredó Chile después del fin de la dictadura? Pues fue un clima político que, aunque se trató de curar las heridas que se han intentado, hay muchas otras cosas que quedaron al debe y quedaron pues muy, no se solucionaron, ¿sabes? No solamente en temas de saber qué pasó o el enjuiciamiento a determinadas figuras de la dictadura de Pinochet o a Pinochet mismo, sino también muchas de las políticas de Pinochet que quedaron presentes en la democracia y que también repercutieron mucho, especialmente en las generaciones que nacieron después de la dictadura. Entonces, sí. ¿Qué historias te contaron en tu familia sobre lo que vivieron durante la dictadura de Pinochet? Varias, o sea, de partida un toque de queda violento, agresivo, donde muchas personas, pues, el daño que se les hizo a esas personas fue terrible. Más que historias a lo mejor familiares, historias nacionales que se relataron, hubo muchas. No sé si hay forma de catalogar cuál es la más violenta, porque todas son violentas, pero una de las más conocidas y a ratos pues también eh, crudas, si las analizas, fue lo que pasó en un centro de tortura llamado La Venda Sexy, también conocido como la discoteca. La Venda Sexy es, de hecho, me tocó alguna vez redactar una noticia, un informe para Milenio sobre la Venda Sexy. La Venda Sexy era un centro de tortura que estaba ubicado en un sector, en un barrio residencial. Por fuera era una casa normal, pero por dentro se aplicaba tortura que incluso era uno, entre las medidas o las formas de tortura, una era, pues obviamente, vendar a las víctimas. Y entre las agresiones, principalmente entre las agresiones eran principalmente algunas con métodos de electricidad y otras sexuales. Entre las sexuales incluso involucró a animales. ¿Animales? Sí. Es una historia bien triste y que uno como ser humano se explica cómo pasó eso. Hubo personas que denuncian que las agredió, o sea, manipularon un perro para que las agrediera sexualmente. Sí, el caso es muy conocido. El perro era un pastor alemán, el cual era una de las tipas, fue la que eh, formó al perro de una forma agresiva y llegaba a ese tipo de actos tan vejatorios, tan contra el derecho mínimo de las personas. Sí. ¿Hubo algún relato familiar que te haya marcado, que te haya motivado a interesarte por la historia reciente de Chile? Mucho, personalmente el de mi madre. Mi madre, entre muchas labores que hizo, que marchó, que también intentó, pues obviamente reagruparse con sus amistades. eh, Principalmente, mi madre me dice que una vez le tocó hacer las labores de enlace. Enlace eran las personas que servían de mensajeros de un punto a otro. Entonces mi madre me contó que alguna vez ella le tocó ser enlace, llevar un mensaje y para que no la pillaran la policía de ese entonces, pues se llegó y se metió el mensaje en la boca y caminó, anduvo en bicicleta, si bien recuerdo, de un punto a otro. Y la idea de ese mensaje era precisamente para que otras personas pudieran ser exiliadas del país, pudieran escapar de la dictadura. En tu experiencia profesional, ¿qué temas relacionados con la dictadura siguen siendo sensibles o difíciles de tratar en Chile? Yo creo que varios. En materia profesional, uno, el tema de los derechos humanos todavía sigue siendo un tema sensible, todavía sigue siendo un tema tabú. En Chile
hay gente que es negacionista, hay gente que justifica la dictadura, entonces con base en eso es muy difícil a veces tener un diálogo sincero, humano, cercano y empatizar con el dolor de las víctimas. Creo que ese es uno de los temas todavía sensibles. ¿Cómo cree que la presencia de organismos como la DINA o la CNI siguen influyendo de la memoria y conservaciones actuales del país? En varios puntos, en varios aspectos, principalmente en lo político. No es raro, por ejemplo, escuchar de que en el mundo político, bueno, hubo agentes de la CNI, de la DINA, que también postularon después durante el retorno a la democracia para cargos públicos. Algunos ganaron incluso cierto poder en alcaldías o en escaños políticos. Y hasta hoy, pues sí, o sea, a lo mejor hoy muchos ya no están presentes, pero sí siguen estando presentes sus hijos, sus nietos, que desafortunadamente reivindican los actos horrorosos que ocurrieron durante esa época, ahora a través de la dictadura, a través de la democracia. Lo reivindican a través de la democracia. Entonces, está raro. Y principalmente en la actualidad, hoy Chile vive un clima político bien dividido, ¿sabes? Lo más gráfico que se puede decir de eso es las últimas elecciones presidenciales. O sea, hoy compite Janet Jara, que es del Partido Comunista, y José Antonio Kast, que es del Partido Republicano de la ultraderecha, que es un heredero de todo lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet y que incluso es alguien que reivindica muchos actos o muchas personas que cometieron actos durante la dictadura. Desde el periodismo, ¿cómo ve la importancia de las comisiones de verdad para reconstruir lo que ocurrió? ¿Perdón? ¿Cuál? Desde el periodismo, ¿cómo ves la importancia de las comisiones de verdad, la de Rettig y Valech, para reconstruir lo que ocurrió? Mucho, mucho. Yo creo que también el periodismo chileno en algunos puntos sí acalló muchas cosas, en otros intentó demostrarlas, pero se vio entorpecido por el poder y hoy hoy que estamos en la democracia en Chile, siguen estando también ciertos rezagos, o sea, todavía no se habla con especificidad sobre la situación de las personas, sobre lo que están viviendo, sobre cómo han vivido todo eso. Eh, sí ocurrieron muchos reportajes, pero son pocos los que de verdad en los grandes medios de comunicación de Chile y masivos se ha reivindicado. O sea, son pocos los medios de comunicación importantes, masivos en Chile que han, que han a lo mejor sido muy claros y le han dedicado un tiempo justo, necesario y sanador a hablar de la situación de la dictadura. ¿Considera que los medios de comunicación han cumplido un buen rol para informar sobre las violaciones de los derechos humanos del periodo militar? Es algo ambivalente. Eh, a ver, durante la dictadura muchos medios estuvieron callados, muchos. Muchos medios incluso propiciaron al poder de Pinochet. Eh, entonces, hoy en torno a la democracia ya hay más medios que han hablado y han esclarecido bien la situación, pero siguen estando otros más vigentes. Y precisamente son los más vigentes los que tienen a lo mejor cierto más poder adquisitivo que a lo mejor se topa ahí con todo eso. ¿Qué desafíos existen hoy en Chile para combatir el negacionismo o la desinformación sobre ese periodo? ¿Qué desafíos? El desafío principal es hablar con honestidad, con sinceridad y sin dolor en el sentido de sin dolor a sentirse atacado por parte de las personas que han defendido la dictadura, más bien con una honestidad y un objetivo de sanación y de empatizar con las personas que fueron víctimas durante la dictadura. Porque creo que eso es lo que falta mucho, creo que el principal factor que pueda llegar a sanar es comprender, entender y no olvidar lo que se vivió en la dictadura, que ninguna dictadura es buena, sea de izquierda, sea de derecha, ninguna dictadura es buena, porque siempre van a haber dañados. Y a lo mejor tú encontrarás figuras como
en el caso de Chile, Allende, Pinochet, que más que se vuelven personalidades como instituciones, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa con las otras personas? ¿Qué pasa con los que no son Allende, con los que no son Pinochet, pero que vivieron atormentados, que se vieron afectados de alguna u otra forma durante la dictadura? Son esas personas que todavía quedan ahí y que no se ha hablado bien con ellas, que no se ha sanado. Desde el poder ha existido ciertos puntos, ciertos, pero todavía sigue vigente. En su opinión, ¿cómo se vive actualmente la relación entre memoria, justicia y reconciliación en Chile? Hay avances si los compara a lo mejor con ciertas décadas, pero lo que está ocurriendo hoy actualmente ya es un clima, como te decía, adverso. O sea, a diferencia a lo mejor de la década de los 90, de los 2000, de los 2010 a lo mejor, eh, por ejemplo, existían sectores más moderados, principalmente tanto de derecha como de izquierda. Hoy está más álgido. Entonces, hoy está la ultraderecha más fuerte y una ultraderecha que, por ejemplo, sí no quiere seguir promocionando o cuestiona mucho instituciones como el Museo de la Memoria que existe en Chile, que cuestiona mucho muestras que habla o cultura que habla sobre las víctimas de la dictadura. Entonces, no sé si ahí te respondo tu pregunta. After listening to the testimony of those who lived through the repression of the dictatorship, it is important to understand what the Chilean state did to investigate those crimes. For this purpose, two official processes were created, the Reading Commission and the Valech Commission, both responsible for uncovering the truth, recognizing the victims, and establishing accountability. The first was the National Commission of Truth and Reconciliation, known as the Reading Commission. It was created in 1990 at the beginning of Chile's return to democracy. Its purpose was to investigate human rights violations that result in death, political execution, and forced disappearance, both committed between 1973 and 1990. The Commission carried out its work over 9 months. It gathered testimonies from families, survivors, and human rights organizations. They reviewed judicial files, military documents, and conduct on-site investigation. The final report confirmed that 2,279 victims, showing that repression was not isolated but systematic. The Reading report states that the state agents, including members of the military, carabineros, and intelligence service such as the DINA and CNE, were directly responsible for illegal detention, tortures, execution, and disappearances. This report opened the door for later judicial processes and for reparation to the family. Years later, in 2003, the National Commission of Political Imprisonment and Torture, known as the Valech Commission, was created. Unlike the Reading Commission, this one investigated the experience of thousands of people who were detained and physically, psychologically, and sexually tortured in clandestine centers. The commissions worked with direct testimonies, psychological evaluations, medical reports, official records, declassified documents, and maps of clandestine centers. Their findings made it possible to reconstruct patterns, identify those responsible, and document the practice of torture. The commissions worked in two periods, Valech 1 in 2004 and Valech 2 in 2010. Together, they recognized 38,254 victims. The testimonies were kept confidential for 50 years in order to protect the victims. Based on these findings, the judiciary opened hundreds of cases. Manuel Contreras, Miguel Krasnov, and other officers were convicted of kidnapping, torture, and homicide. More than 1,600 former agents were investigated. These commissions recommended concrete measures: reparation pensions, access to physical and mental health care, memorials, memory sites, and educational initiatives. Although not everything has been resolved, these steps were essential for moving toward justice and reparation.